Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy proseguimos la serie El dolor del acto creativo. En el episodio anterior hablamos de la inmensa diferencia que existe entre dos genios de la creación musical, Paul McCartney, que es el compositor más fecundo en la historia de la música popular, y Wolfgang Mozart, el compositor más fecundo en la historia de la música clásica. Esta última representa desde luego bastante más trabajo creador, ya que implica escribir melodías y armonías para muchos tipos de instrumentos distintos, ¿ah? En las orquestas llamadas sinfónicas o filarmónicas, y complicados arreglos para coros y voces operáticas. Y también porque una canción popular es enormemente más corta, en promedio 3 o 4 minutos, que una pieza clásica. La misa de Requiem de Mozart, por ejemplo, dura 1 hora, y la novena sinfonía de Beethoven 1 hora y 10 minutos. El oratorio Mesías de Handel dura 2 horas y 28 minutos. Y la ópera Carmen de Bizet entre 2 horas y media y 3 horas, dependiendo del montaje. Pero existe, en mi opinión, algo en que McCartney y Mozart se parecen y que tiene que ver con cierto tormento que acompaña todo acto creador y que se diría lo hace parecido a un parto. Esto lo decimos desde luego solo de modo figurativo, en el sentido de que todo acto creador, al igual que un parto, implica entregar una nueva existencia, ¿eh? Una nueva entidad que antes no existía, y de ningún modo queriendo minimizar el dolor que toda mujer puede sentir al traer una vida nueva al mundo. Primero, el tipo de dolor al que nos referimos, asociado al acto creativo, a diferencia del de parto, no es físico, es más bien emocional, se diría espiritual, una especie de desasosiego, ansiedad, una especie de desazón por la que suele pasar cualquier creador, sea compositor, inventor, pintor, etc., en el acto de producir su creación, y que surge del desvelo por lograr la perfección en lo creado y del afán de corregir para alcanzar dicha perfección. Como escritor literario yo mismo puedo atestiguar sobre esa suerte de inquietud o escozor que se siente por dentro al enmendar, rehacer o retocar borradores cuando uno escribe una novela, un cuento, un poema, etc. Y que tiene su raíz en el convencimiento de que, en palabras del Gabo, Gabriel García Márquez, quizá el escritor latinoamericano más celebrado de todos los tiempos, quien hablando del oficio literario una vez escribió: toda versión de un cuento es mejor que la anterior. Lo que en casos extremos puede llevar al escritor, o al pintor, al compositor, o cualquier otro creador, a una compulsión perfeccionista inagotable y obsesiva, sin el consuelo de tener jamás certeza de alcanzar la buscada perfección. Esta clase de estrés, sin ser propiamente un dolor de parto, puede llegar a ser considerable. Existen anécdotas sobre poetas de épocas pasadas gritando sus versos a todo pulmón en medio de la madrugada en los campos elíseos de París, en ansiosa búsqueda de la sonoridad y la cadencia que perseguían en sus poemas. En el prefacio de su obra 12 cuentos peregrinos, hablando de la interminable revisión de estos cuentos que por años arrastró en sus viajes por el mundo, el Gabo contaba que llegó a jurarse a sí mismo no volver a leerlos, como nunca había vuelto a leer ninguno de sus libros por temor a arrepentirse. Y que alguien, no se acordaba quién, en ese momento, dijo una vez que un buen escritor se aprecia mejor por lo que rompe que por lo que publica. Desde luego, hay creadores para quienes el dolor de crear es mayor que para otros. Y en mi opinión, volviendo al ejemplo de Mozart y McCartney, si existe algo en que se parecen estos dos genios musicales, ello tiene que ver con el dolor de la creación.
mas no porque haya sido muy grande en ellos, sino al contrario, quizá por lo pequeño que fue. Te invito a ver mi próxima cápsula, donde seguiremos hablando en castellano llano sobre el dolor del acto creativo humano. Te invito también a apoyar y compartir este canal digital, donde podrás encontrar todas nuestras conferencias. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos nuestra capacidad para aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima.